Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Island Sport. Aquí le estamos trayendo un regalo deportivo impresionante. Estamos en la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los que no conocen, no se acuerdan, fuimos devastados por el huracán Iota. Ahora me imagino que ya se acuerdan de quién es San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Nosotros le traemos un regalo deportivo porque esta isla, que representaba 1.5% de toda la población de Colombia, fue una potencia nacional de básquetbol. Y les vamos a contar cómo, cuándo, por qué. Y para empezar, pues tenemos acá el personaje, en mi forma de verlo, el más importante, que ha tenido más reconocimiento a nivel nacional e internacional en el básquetbol. Tenemos al gran Pilo Ávila, aquí, que nos va a contar su vida, su historia en el básquetbol en una forma cronológica, y se van a dar cuenta de qué tan poderoso y qué tan importante fue el básquetbol de la isla para Colombia. Así es que, Brother Pilo Ávila, ¿por qué nos hace el favor y nos cuenta tu vida en cuanto a la historia del básquetbol de la isla? Gracias. Agradecer la oportunidad que nos da Island Sport y el compañero Delano Stevens, popularmente reconocido en la isla como Sky, quien, entre otras cosas, y voy a aprovechar este 10 segunditos para recordar de que Sky fue el primer profesional que tuvimos en el tema del fútbol. Jugó de portero en el Deportivo Pereira. Y adentrándonos al tema que nos tiene hoy, yo comencé a jugar, o aprendí a lanzar y a jugar en San José de Costa Rica en principios de los años 60, donde vivíamos con mi madre y mis hermanos. En el 63 llegué a San Andrés Islas y para el año siguiente, 64, se estaba organizando un equipo para ir a representarnos a la ciudad de Girardot. En el año 64 tuvimos la fortuna y estuvimos jugando en Girardot, donde fuimos por primera vez en la historia de estas islas campeones en baloncesto, y no solamente en baloncesto, sino en cualquier disciplina deportiva que hasta ese entonces existía en nuestro archipiélago. En el 64 logramos ese título, luego fui y acompañamos al equipo a Santa Marta en diciembre de ese mismo año, ya un torneo de mayores, donde la verdad sea dicha no fue muy regular. San Andrés hacía sus primeros pinos a ese nivel y bueno, no fue un éxito como lo fue en julio de ese mismo año. Al año siguiente estuvimos en la ciudad de Cúcuta, año 1965, defendiendo ese título logrado el año anterior. Desafortunadamente tengo que contar aquí un punto donde la afición de ese entonces del Totó Hernández nos trató pésimamente mal en esa final con el equipo local, que fue el Norte. Inclusive a nuestro asistente técnico, el señor Juan Ramírez, todavía tiene unas secuelas de un botellazo que le dieron en esa final. Afortunadamente, pues San Andrés sacó su casta y seguimos esa ruta de triunfos. Año 1966, fuimos a la ciudad de Bucaramanga a refrendar esos títulos logrados en Girardot y en Cúcuta. Volvimos a contar con esa suerte y el equipo volvió a salir campeón invicto
en el año 66. Ahí comenzamos una cantidad de finales y de encuentros con el departamento del Valle. Contamos siempre, vuelvo y repito, que a Valle siempre terminábamos ganándole en los últimos segundos y por lo general era por máximo 1 o 2 cestas. Después del año 66, el entrenador de esa época, un norteamericano, Philip Wilson, a raíz de estos triunfos logrados con el básquetbol de San Andrés, le dieron la selección nacional de Colombia. Y él, en su sapiencia y su sabiduría, conociendo lo que era el básquetbol de San Andrés, nos escogió a 3 jugadores de la isla para representar por primera vez en un torneo suramericano en la ciudad de Mendoza, Argentina, a Colombia. Arturo Watson, Antonio Manuel y mi persona tuvimos ese privilegio y ese honor de jugar en ese suramericano en el año 66. Año 67 estuvimos en la ciudad de Pasto, donde volvió San Andrés a refrendar lo que siempre había sido en ese momento, campeón nacional. Ganamos ese título en Pasto con otro técnico norteamericano, Charlie Brown. Por eso yo creo que nosotros contamos con ese punto muy importante que fueron los técnicos norteamericanos, que no los buscamos en ningún momento. Fue una situación política que se vivía en el Caribe, donde el presidente de esa época de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, había montado un tema que él llamaba la Alianza para el Progreso, con una guerra fría que estaba entre Estados Unidos y Rusia, y como ustedes saben, Cuba estaba de por medio. Y a nosotros nos tocó, por fortuna, que estos norteamericanos, que para mí, entre comillas, eran espías, eran amantes y eran técnicos del baloncesto. Entonces, retomo, año 67, Charlie Brown nos lleva como campeones nacionales. Ese mismo año sucede un hecho que me va a sacar a mí del entorno de mi isla. Antioquia arma un equipo de béisbol en diciembre y se llevan a uno de los postes más importantes, o el más importante que tenía Antioquia en esa época, el señor Edison Christopher, y Edison recomienda a Pilo Ávila. Imagínense, en esa época yo no estaba para cumplir apenas 18 años, para representar a Antioquia en el Nacional de Barranquilla. ¿Por qué se da esa situación? Porque simultáneamente ambos torneos se estaban jugando, el de Barranquilla y el de Cartagena. Entonces fuimos con el basquetbol a Barranquilla, acompañado, entre otras cosas, también de otro sanandresano, Arturo Jesse, que en el 64 fue el que derrotó a Norte de Santander con un tiro libre. Entonces, estamos en el año 1967 y Antioquia lleva ese equipo de béisbol y hace historia también. Primera vez que un equipo llamado por los costeños, Cachaco, les ganaba a Bolívar en su propio patio. Antioquia fue campeón nacional invicto en el año 67 en béisbol. Nosotros quedamos de terceros en Barranquilla. Pero tengo un punto también ahí que recalcar, que es muy personal, que fue con el señor Maxwell Newell Robinson, que en esa época era uno de los dirigentes más importantes de nuestro archipiélago. Cuando yo íbamos a salir a jugar, nos tocó jugar en las semifinales con San Andrés. Yo ya tenía el uniforme de Antioquia, pues me amenazó. En los momentos yo la cogí suave, porque pues yo era un muchacho y él era un hombre ya hecho y derecho. Pero Max sí tuvo, en ese momento me trató mal, me ofendió, en fin. Afortunadamente vuelvo y juega otra vez. Nosotros en esa final en el Coliseo Humberto Pereira de Barranquilla, me tocó jugar por primera vez contra San Andrés y les ganamos. Le ganamos al equipo de San Andrés. Ya viene el año 68, donde San Andrés vuelve y participa en torneo nacional, pero esta vez yo no jugué con San Andrés.
pero el equipo de San Andrés volvió a quedar campeón nacional en Girardot, recordando esa época cuando habíamos sido por primera vez campeones en el 64. Ya en el 68, yo vinculado completamente con Antioquia, seguimos caminando y seguimos entrenando, seguimos jugando. En el 69 viene el torneo nacional de mayores de Bogotá, donde San Andrés llevó un equipo muy, muy fuerte. El equipo de San Andrés tenía todas sus estrellas. Desafortunadamente, modestia aparte, como estaba vinculado a Antioquia, no pude representar a San Andrés. Pero se me iba pasando un hecho muy importante, que fue el del 66, cuando fuimos con San Andrés a la ciudad de Cali, al campeonato de mayores, y por primera vez San Andrés clasificaba a una semifinal que fue Magdalena, Valle, Antioquia y San Andrés. En ese torneo, en la semifinal, nos tocó jugar, año 66, nos tocó jugar contra el equipo de Antioquia, en el cual militaba Edison Christopher, y esa noche perdimos como por 5 puntos, si no estoy mal mi memoria, pero en ese torneo también... Piro, perdón. Claro. En este momento vamos a hacerle el primer corte comercial para hacerle unos mensajes comerciales y volveremos enseguida después de esta charla tan interesante. Listo, aquí estamos nuevamente con este regalo tan especial de Island Sport. Tenemos acá a nuestro invitado y todo. Especial, el amigo Zeus. Seguimos con la información que nos va a suministrar Pilo Ávila, basquetbolista de lo mejor que ha habido en el archipiélago. Bueno, entonces retomamos, estamos en el año 1969, donde estábamos jugando el torneo nacional en la ciudad de Bogotá. Torneo este que se llevó a cabo en la Plaza de Toros Santa María, donde adecuaron el escenario para poder entrar a cumplir con ese torneo nacional. En ese momento Bogotá hizo la promesa de que iban a construir lo que sería luego el famoso Coliseo del Campín. Ya llegaremos a esa época del año 73 donde se inauguró. En el 69 la selección nacional vuelve y convoca para el torneo suramericano de Montevideo, en Uruguay, donde estuvimos jugando, representando a nuestro país, y entramos al año 70, donde fuimos convocados a los bolivarianos de Maracaibo, donde por primera vez Colombia consigue una medalla de plata, y fue un torneo bastante interesante. Por primera vez se le ganaba a Perú. Desafortunadamente en la final perdimos contra Panamá, que tenía un equipo de esa época impresionante, donde jugaba el Mago Rivas, donde estaba Davis Peralta, donde estaba Brown, todos estos muchachos colonenses que jugaban un basquetbol espectacular. Tan bueno sería ese equipo que Rivas, como lo conocen en Panamá y lo conocieron en Estados Unidos, le decían el Mago Rivas. Imagínense la calidad tan impresionante que tenía el Mago. El Mago ya falleció, ya no está con nosotros, pero siempre lo admiré y por eso lo traigo tanto a colación. Viene el año 70, terminamos los Juegos Bolivarianos, pero al mismo tiempo entonces están los centroamericanos que se juegan en la ciudad de Panamá. Vamos a esos centroamericanos, estamos en el nuevo gimnasio de Panamá, como se llamaba en esa época, creo que todavía también sigue llamándose tal cual. Y seguimos trajinando y jugando con el equipo de San Andrés, perdón, con el equipo de Colombia, y vienen los famosos Juegos Panamericanos del año 1971, donde para mí fue el hecho más importante de la historia del baloncesto sanandresano.
se convocó a una selección, hubo preselección donde estuvimos jugando en Cuba, que fue una experiencia maravillosa porque el régimen castrista estaba en su apogeo y tuvimos esa experiencia donde fuimos varios sanandresanos. Ahí hay un punto muy importante, todo el mundo siempre y el aficionado de los rincones siempre habla y comenta sobre el hecho de que San Andrés tuviera en los Panamericanos de Cali 6 jugadores de las islas. La mitad del equipo, óigase bien, eso no ha vuelto a ocurrir y yo creo que literalmente eso va a durar muchos, muchos años en la historia del baloncesto colombiano. Y creo, no sé si hay un hecho en el mundo donde una región aporte 6 individuos, el 50% de una, para jugar en un torneo tan importante como lo son los Panamericanos, que son la antesala a unos Juegos Olímpicos. San Andrés tuvo 6 jugadores, pero a esa película, y hoy quiero recordar ya oficialmente, donde hubo un hecho. En el Hotel Habana Libre de la época, que antes se llamaba el Habana Hilton, estábamos hospedados y entrenando y haciendo intercambios con la selección nacional. Una noche jugando dominó, no quiero mencionar al jugador porque es muy, muy amigo y en amigo personal, se le escapó y dijo que Francisco Manzanera y Osvaldo Cabas, que en paz descanse, gran jugador de Santa Marta, uno de los mejores de Magdalena, que iban a sacar a 2 sanandresanos para meter a estos 2 jugadores que no habían entrenado, pero que indudablemente tenían una trayectoria demasiado importante y había que reconocer que eran mejores inclusive que muchos de nosotros, de los isleños. Tuve la osadía esa noche de ir a la habitación del técnico, era un uruguayo, Raúl Vallefín, que también ya no está con nosotros, y le dije, profe, yo vengo aquí a conversar contigo. Me dijo, ¿qué pasa, Piro? ¿Cuál es tu problema? Le dije, no, el problema es de ustedes. Si usted no lleva a mis compañeros completos de San Andrés, nosotros todos de aquí, de la isla de Cuba, nos vamos a ir para otra isla, San Andrés. ¿Cómo, Pilo? Usted sabe lo que me está haciendo, eso es un complot, que eso, digo, como usted lo quiera llamar, profe. Pero nosotros no vamos a aceptar ningún jugador que no haya entrenado, que no se haya sacrificado para que de buenas a primeras lo premien llevándolo a un torneo tan importante como son los Panamericanos en Cali. Dicho y hecho, el hombre le dio lo que nosotros llamamos vulgarmente curillo. El hombre se retractó, hizo una reunión a los 2 días con todo el equipo en Cuba y nos dijo que él iba a llevar a los jugadores que tenían la capacidad y el entrenamiento. San Andrés jugó ese torneo de Panamericanos con 6. Otro hecho que se dio en Cali, estábamos jugando contra el equipo de Islas Vírgenes y en un momento dado del juego, la selección Colombia que estaba jugando contra Islas Vírgenes, los 5 jugadores que estaban en la cancha pertenecían a la isla de San Andrés. Entonces, esas cositas que para muchos en su momento nosotros no entendimos la dimensión de lo que era nuestro deporte y desafortunadamente ninguno de nosotros, ni los dirigentes de la isla, tuvieron la visión para explotar, como lo hacen hoy en día en todos los deportes, lo que San Andrés representaba y lo que era en ese momento dentro del ámbito de la cesta en lo que es Colombia. Bueno, la historia no termina ahí, continuamos después del 71, de los Panamericanos. Ese año viene un tema que para mí fue muy engorroso. Como les dije anteriormente, yo estaba en Antioquia y en el 72 en el 70, perdón, se iba a jugar el Nacional en Medellín. Yo quería jugar con San Andrés.
La Liga de Antioquia de esa época hizo unos enredos, me involucraron en un acto de indisciplina que, vuelvo y repito, después de 50 años no lo hice. Inclusive involucraron a otras personas que no quiero mencionar por respeto y me sancionaron. Tuve la suerte de que esa sanción, la Federación Colombiana, en cabeza de Oscar Uribe, no reconoció la sanción a nivel nacional. Entonces pude seguir jugando baloncesto, pero en Antioquia no pude volver a jugar y la verdad sea dicha, nunca más ni me interesó ni volví a jugar por el equipo antioqueño, donde dejé y tengo grandes amistades. Estamos en el año 1972, entonces nos pasamos al 73, donde personalmente, individualmente, para mí fue el mejor torneo internacional que jugué, que fue en el Coliseo del Campín, donde como capitán de la Selección Colombia tuve la oportunidad de inaugurar ese coliseo. Hoy en día tengo entendido que se llama el Movistar Arena. Entonces el fin que lo hicieron y lo construyeron para jugar baloncesto terminó en un coliseo de farándula, como muchas de las cosas que suceden en nuestro amado país Colombia. Entonces, en el año 73 se juega este torneo suramericano, donde hasta el día de hoy ocupamos el cuarto puesto, donde había podido haber sido el tercero, y como todas las cosas buenas no las hice, sino también tenía que tener una mala, y la mala mía fue que faltando 14 segundos contra el equipo de Argentina, fallé una cesta. No perdimos el juego en esa cesta, pero ese partido se debió haber ganado y cometí el error de lanzar cuando tenía que haberme ido al aro. En la época me marcaba uno de los jugadores buenos de Argentina, Finito Germán, pero con esa presión que existía en el Coliseo y siendo locales, yo sé que esa falta me la hubieran pitado a favor y seguramente iba a meter uno de los dos tiros libres, como lo hizo mi llave Chax en Girardot en el año 64. Exacto. Entonces, ese partido terminó igualado, 82 puntos. Jugamos el tiempo suplementario, 5 minutos, como se jugaba en aquella época, y se perdió. Si hubiéramos ganado ese partido, Colombia hubiera sido subcampeón suramericano. Pero bueno, esas son las cosas que nos trae el deporte, unas son de cal y otras son de arena. Seguimos para el año 1974, donde va a suceder un hecho que me va a marcar no solamente en el ámbito deportivo, sino también el personal. Muere mi señora madre, Lina Augusta, muere en ese año. En enero, en diciembre, finales del 73, le da una trombosis y el 3 de enero de 1974 la declaran clínicamente muerta. Miguel Zapata, que era el técnico colombiano de la época, yo no diría que se aprovechó de la situación, pero sí me cogió y me llevó a jugar a Barranquilla. Él tenía un contrato, el contrato que me dieron, no voy a negar, fue muy bueno, pero me cambió completamente todo lo que yo venía haciendo deportivamente. El año anterior, 73, yo jugué y estaba jugando en el Huila, en Neiva, donde la afición y los dirigentes huilenses, los famosos sopitas, me trataron como un rey. En ningún otro sitio donde he estado hasta el día de hoy me habían tratado tan bien como me trató esta clase dirigencial del Huila. El técnico era Alfonso Rugeres, el presidente de la liga, el señor Benjamín Rudas, y había un señor que era el que manejaba la parte financiera, el señor Reinel Rojas. Tengo entendido que todos tres ya se fueron. Entonces, ese año llego a Barranquilla en un enero del 74.
Y ahí comienza definitivamente un cambio total. Entro a formar parte del equipo de Atlántico. Recomiendo unos jugadores de San Andrés. Imagínate, tuve la fortuna de llevar a nadie y a nada menos que al señor Randy Stevens, uno de nuestras grandes glorias y un jugador espectacular. Miguel me copió, el entrenador, llevó a Randy Stevens, llevó a Martín Archibol, llevó también a Jim Palmer. En Atlántico ya estaba Colin Manuel y el señor Reed, un muchacho muy bueno también, ellos estaban estudiando allá. Entonces, sin querer queriendo, se armó como una especie de rosca en Atlántico, donde fuimos a los Juegos Nacionales de Pereira en ese año, el 74, con un equipo donde si acaso habían 2 o 3 barranquilleros, porque los demás, el caso de Lee Pereira, que es Samario, el caso de Carlos Bengal, que también es de Río Frío, Magdalena, y nosotros los sanandresanos, donde estaba creo que Rafael Amador, Joaquín Arias, Dorian Martínez, que eran los nativos de esa época de Barranquilla, los demás eran todos jugadores de afuera. Entonces ya en el 74 participamos en esos Juegos Nacionales y de ahí pues no volvimos a salir. Me convocaron a un suramericano en Medellín, no participé. Ya tenía, en el 75 iban a ser mi primera hija, Lina, después en el 77 el popular Pocho que todos conocen aquí. Y mi vida cogió otro rumbo y terminé vinculado de nuevo a la isla de San Andrés. Hey, so what? You like it, eh? It's sweet, you want more. Well, you're the right here, man. Island Sport, we're going to keep you informed what's going on, man. We're talking about, hey, we don't got no brainwash education program. We're talking about the real traditional history of the community and of the basketball in San Andres. Hey, Brother Pilo, you got something else to say, what? Thank Island Sports, thank you, Brother Sky, and ask excuse to all those players that probably I didn't mention because I was more personally the interview, but that I could never undergrade nor forget them. The kids like Randy Stevens, Victor Lieber, Winton Hooker, Arturo Watson, Antonio Manuel, Jerry Bent. I mean, hundreds of players that probably they did as much or more than me. Thank you all very much. You said that no one man, we're talking about a team, power in basketball. Thank you for being with us today. And check it out. See you later, man. God bless. Oiga, gracias. Queremos agradecerlo por estar acompañándonos en Island Sport, donde lo vamos a mantener informado sobre la historia y todo lo que tenga que ver con el básquetbol de San Andrés, que como se pueden dar cuenta fue una potencia a nivel nacional. Esperamos que estén bien y nos estaremos viendo muy pronto. Que tengan buenas tardes y agradeciéndolo nuevamente a Island Sport. Audio Jungle.